Campeones, buenas noches con alegría. ¿Por qué están pasando las masacres en Estados Unidos? ¿Por qué de repente un chavito se puede meter a su colegio y hacer una masacre? Y cada persona tiene su teoría. ¿Qué porque las drogas? ¿Qué porque las películas, mucha violencia? ¿Qué por la venta de armas? Y claro que es una suma de factores, pero hay una principal que ya está estudiada y nos hicieron el favor de estudiarlo en un documental. Anótenlo para que lo vean, porque es un documental que les va a volar la cabeza, está impresionante. De hecho, en el 2002 se ganó un Oscar, porque fue cuando se estrenó. El documental se llama Bowling for Columbine. Y fue de un grupo de investigadores que se hicieron la pregunta: ¿por qué pasa eso de que un chavo se mete a su escuela y hace una masacre? A partir de lo que pasó en Columbine, en esa secundaria, donde dos chavos se metieron. Mataron a 12 estudiantes, a un maestro y dejaron heridas a 40 personas. Y después de que hicieron su masacre, se suicidaron los dos. Entonces, estos investigadores se hacen la pregunta: ¿por qué pasa eso? Porque no es el primer caso, ya había pasado. Y es que en Estados Unidos al año pasan muchos de estos casos, nada más que no todos los casos trascienden las fronteras de que sea noticia mundial. Pero vean, en esta imagen se muestran las del año pasado, 2021, y vean cuántos casos hay. Siento que cuando es un caso en zonas de habla hispana, la noticia trasciende más hacia Latinoamérica, porque la noticia es en español. Esa es mi teoría, porque si se fijan, siempre que ocurre un suceso de esos en Estados Unidos, pero que son en zonas donde hay mucho latino, la noticia se corre más para acá. Pero bueno, ese no era el tema. En ese documental investigan, a ver, ¿serán las drogas? Y comienzan a investigar, a ver, ¿cuánta droga se consume aquí? Pero ¿por qué hay países en Europa o en Asia en donde se consume también mucha droga y no ocurre eso? Y vuelan, ¿no?, a diferentes países a investigar y dicen, no son las drogas. Después dicen, a ver, las películas, la violencia de Hollywood, y empiezan a investigar y se dan cuenta de que en Estados Unidos está muy lejos de tener la violencia en sus películas que en otros países como Japón. En Japón son sumamente violentas las películas, sus caricaturas, inclusive son sexistas, tienen caricaturas muy sugerentes, y aún así eso no pasa en Japón o en Corea o en Alemania. Entonces, descartada también la violencia en películas. Y ese documental va investigando varios factores hasta que al final del documental, ¡pum!, todo se resuelve y dan en el clavo, en el punto de qué es lo que está pasando. Ustedes, antes de que yo se los diga, ¿qué creen que sea el detonante de la violencia en los colegios en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues ahí les va. Se dan cuenta de que la violencia es causada por los medios de comunicación. Así es, campeones. Se dan cuenta de que los medios de comunicación influyen en la sociedad a tal punto en que pueden lograr que pase eso. Y entonces ahora sí comienzan a comparar los medios de comunicación de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de otros países, y se dan cuenta de que la violencia con la que hablan los medios de comunicación, los noticiarios, son proporcionales a la violencia que se genera en el país. ¡Pum! Se dan cuenta que las noticias en Canadá, los noticiarios se enfocan en noticias de que se encontró un oso panda, de que acaba de salir una nueva tecnología, de que se están construyendo nuevas empresas, información positiva. Se van a Japón y ven los medios de comunicación y hablan de lo que se está creando, las nuevas tecnologías. Y entonces las noticias en Estados Unidos hablan todas de lo mismo: tiroteos,
violencia, drogas, narcotráfico. ¿Y qué es lo que se está generando en esa sociedad? Esas ideas. Y lo podemos ver en México. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Morbo, puro miedo, meterle a la gente miedo. Los medios de comunicación en el 2002 tenían injerencia directa en los votos. Hoy en día son las redes de comunicación. Ahora ahí son nuestros noticiarios. A partir de ese documental se comenzaron a hacer más estudios. Y hoy en día se sabe que los medios de comunicación son la principal arma. Con los medios de comunicación, sean redes sociales como en la actualidad o televisivos, se puede controlar a las masas. Un claro ejemplo es lo que acaba de pasar. ¿Por qué vemos países que ni siquiera usaron nunca el cubrebocas? La gente tonta piensa que es por el sistema de salud. No, es que allá sí tienen un buen sistema de salud. Y no se trata de eso, porque el sistema de salud funciona para curar a la gente y la gente se siguió enfermando de enfermedades comunes, bueno, ya conocidas, pero no porque tengas un buen sistema de salud quiere decir que no te vas a enfermar, que no te va a dar gripe, es absurdo, pero los medios de comunicación son los que tienen la injerencia en esos aspectos. Por ejemplo, en México nos bombardean, te meten miedo en la mañana, a mediodía y en la noche. Y todos son noticias malas. No te hablan de los nuevos descubrimientos, de las nuevas tecnologías. Esos nada más los ponen como reportajes chiquitos. Pero tú te metes a redes sociales y violaciones, muertes por la enfermedad. A mí me da muchísimo coraje ver medios de comunicación mexicanos donde hay 13 casos de alguna enfermedad y ya. Por esos 13 casos que ni siquiera son en nuestro país, más de 2,000 publicaciones al día entre videos, posts y juntando todos los medios de comunicación, más de 2,000 publicaciones al día hablan sobre el tema y entonces llenan de miedo a la gente. La bombardean de cosas negativas. Y esto, en Estados Unidos, pues ¿cuáles son los temas? Todo el día hablando de armas, hablando de masacres, porque es lo que les vende allá. Y da mucha tristeza de que ahorita están debatiendo los gobernantes de Estados Unidos. ¿Es que son las armas? Ah, no, ¿es que son las películas? O sea, cosas que ya se estudiaron. Ahí están las respuestas. Y lo saben, nada más que se hacen tontos. Vean un ejemplo de cómo los medios de comunicación están sincronizados en Estados Unidos. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿Cómo ven? Y en México pasa igual. O sea, todas replicando lo mismo. Y cuando se trata que de la enfermedad, que de la vacuna, que de esto y lo otro, los medios, ahí están. Mete y mete, mete y mete. ¿Quieren una prueba? Vean a alguna persona de las que tiene más miedo. De esas que andan en su coche con el vidrio arriba, con cubrebocas y careta. Todavía hay gente así. Y pregúntenle, oye, ¿qué haces en la mañana? ¿Qué programación ves? Y les va a decir esa gente, en la mañana las noticias. Y se duermen viendo noticias. ¿Y qué ven en las noticias? Puro miedo, puro terror. Miedo, terror, miedo, terror. ¿Cuál es el resultado? Una persona que pierde la coherencia de la realidad. Y hoy en día sabemos que los medios de comunicación pueden controlar gente. Pueden crear crisis. Pueden ponerte en contra de algún gobierno.
te pueden poner en contra de un país. Nosotros somos como los borregos que vamos escuchando nada más y creyéndole a los que dan las noticias. Quise hacer este video por 3 cosas. 1, recomendarles el documental. Está en YouTube. Está impresionante. Ahí te das cuenta del tipo de noticias, cómo se maneja en Canadá, en Japón y en Estados Unidos. Te das cuenta del poderío que tienen los medios de comunicación, cómo pueden fabricar una crisis, cómo pueden meter a un país en un círculo vicioso de problemas. Todo lo que les estoy diciendo yo no es nacido de mí, sí, está en el documental, véanlo. Número 2, para decirles, dejen de ver tantos medios de comunicación, los noticiarios. Cuando yo me di cuenta de esto, que fue más o menos cuando yo tenía como 18 años, porque a mí me gustaba leer y ya veía todo lo que estaba pasando, me acuerdo que mi familia ponía las noticias y a partir de ahí yo les empecé a apagar la tele. Un día voy a traer a mi mamá para que les cuente. Estaba el Chavo del 8, se lo apagaba. Hasta me decían, el grosero. Estaban los noticiarios y los apagaba. Lo hice como por 2 años seguidos, hasta que un día se cansaron y mi familia no ve noticias. ¿Y qué pasa cuando no ves noticias? Pues pasa que ves los problemas desde afuera, los ves con razón, sin que te estén manipulando, sin que te digan, se está cayendo el planeta a pedazos. Tú puedes ir viendo, a ver, esta situación le están exagerando, esto, sí pasa. Esto no está pasando. Vivan su realidad. No le crean a los medios de comunicación. Vivan ustedes. Y bueno, campeones, yo sí le creo a ese documental. Se ganó un Oscar. Ahí ponen los ejemplos de cómo son las noticias en otros países. Y te das cuenta de que los países más violentos son los que tienen noticiarios que se la pasan hablando de pura noticia mala y de pura porquería. Al menos en México siempre se han usado los medios de comunicación para controlar a la gente, para influir en los gobernantes y para llenar de miedo a la gente, porque así se puede someter a la población. Y no lo digo yo, es lo que hemos vivido. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Con alegría. Simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members have received a platform.